And yes, of course, I know that it's a challenging time here Sé que es in un tiempo Chile complicado aquí en and a Chile good time to speak about why capitalism y is es un momento better. You know, muy there are bueno some para people hablar who porque el excuse capitalismo es themselves to say, mejor. I know Hay capitalism muchos que is dicen not the best que el system, but capitalismo it's no even es lo better mejor, than other systems. pero Not me. You know, I'm the incluso los teacher here. I emprendedores love dicen, capitalism. me gusta el capitalismo, And I will pero tell es el you menos why feo, is that. pero él no, él ama el capitalismo y les voy a contar por qué. Because 200 years ago, before capitalism, Antes del capitalismo, 99% of the worldwide population was living in extreme poverty. hace 200 años, And today, el 80% de las personas en el mundo vivían en extrema pobreza y en 200 años esto se ha reducido what's even more important, al half of this 10%. increase happened over the last Muchísimo 35 de years. esto ha pasado en los últimos 35 años. Last 35 years are the years where leftist economists as Thomas Y Piketty, for example, tell us de repente, were hace the worst 35 años, esto empezó decades a because reducirse. inequality was rising. Y justo en ese tiempo que aparecieron economistas como Piketty About inequality, que hablan de more important la igualdad, de la igualdad, is the main cost question, not que sí es importante, pero no es lo principal. me what triggered this development. What was Si me preguntan qué es lo más importante, the death of Mao Zedong, because this decrease in poverty was due to the development in China es to a justamente big part. And eh, what a lot la of muerte people de Mao don't Zedong, know, que en China permitió que se abriera el China, comercio. Muchísima gente no even in the sabe end of the 50s, que a finales de los 45 50, million people died as a result of the greatest social experiment in history, 45 so-called millones de Great personas Leap Forward. murieron And gracias I al think principal experimento socialista que se llama el salto explore hacia in adelante, detail about this. And I asked y es algo so de lo often que no people se everywhere in habla the world en las where I escuelas, have my lectures, whether they have tried to y ha explore preguntado en muchos about it lados in detail, maybe only some minutes. como Maybe I can ask you, en, who have si en learned algún at momento school en la escuela in lo detail preguntaron about y Mao's Great Leap pregunta Forward, quién the sabe, biggest quién social conoce experiment in acerca history. del experimento social So de this Mao is Tse, frustrating if you don't hear about it, because entonces es 45 million frustrante people died. porque muchas personas murieron. Now, then, after Mao's death, something different started with Deng Xiaoping. The Chinese economic miracle began with what? With Deng Xiaoping's claim, let some people get rich first. En China They empezó a abrirse el allowed comercio private con esta property, frase de they permitamos introduced que algunos se elements enriquezcan of free primero, market, y fue cuando and se metieron elementos de libre yes, mercado. this happened not only in China, but Lo everywhere que in the pasó world no in the solo en last China, 20 years. It's true that the Y number of billionaires eso permitió que was los millonarios se increasing hicieran más ricos. 5 times much than in Cinco, 2000. We had in 2000 almost 500, and today hoy hay más something like millonarios que en el 2,800. 2000, But at en the el same 2000 eran time, this 470, report ahora son understands the 2755. rate of people living in extreme poverty worldwide Esta, was reduced from 42 to less than 10%. y al mismo tiempo, esto ha So permitido why is this so que la important pobreza to se understand reduzca this? al Here you 10%. see it, Aquí en una example gráfica of China. In se ve el ejemplo de 1981, China, cuando, en el, 88% of the people in China, 88% lived in cuando extreme el poverty. Today it's less than 1%. 88% de las Less than personas 1%. eran This is what happened in pobres, China y because esto cayó they hacia introduced elements of 1990, donde nada capitalism más in their 1% system, because they se abolished this, vive bajo pobreza extrema. that the state is only allowed to have poverty. But at the same time, the Al mismo numbers of tiempo, billionaires El número de increased in millonarios, China. perdón, de billonarios Today we have more creció en billionaires in China, China than in entonces any other es, country of the world, China es except the el United segundo States. país, They have as seguido de many Estados Unidos, que tiene billionaires in China as más they have in the millonarios. United States. And even today Incluso in hoy Beijing, you have more billionaires hay than más in New York, millonarios en Beijing what a lot que of en people Nueva don't York, know. que So es algo que mucha gente no why sabe. do I tell you about this? Because it's not a contradiction that some people get very rich and the other people came out of extreme poverty.
And Es it's una- very important to no es una understand because contradicción socialists, que entre más and this ricos is haya, the menos core of pobreza haya. socialist Es belief. algo que They believe los in this, socialistas what no I call comprenden, zero-sum thinking, zero-sum porque ellos belief. What does piensan it en la mean? suma They cero. think that Eso rich significa people que los become ricos only rich because they have únicamente se taken han away from the enriquecido poor. This porque is han what all quitado el socialists dinero de believe. los And pobres. that it is wrong. You have seen, eso this was completamente the está reason mal. why I showed you the numbers before. If Porque this would be además de que true, ya that vimos rich los people datos became only anteriores, rich because they have taken away from the poor, how No. could it be si fuera that cierto que at los the ricos se same hicieron time, ricos the number porque of billionaires le quitaron el rise dinero a from los pobres, 500 to ¿cómo es 2,800, posible que el número and de the number ricos of se haya people living in poverty incrementado is reduced from al mismo 42 tiempo to que se less than cae 10%? o que se reduce el número de la pobreza? Zero-sum Eso no belief es is lógico. totally wrong. La suma cero está So maybe completamente you're mal. surprised that I take China, even China as an example. Se pueden for sorprender capitalism. de que China escoja China como un pure ejemplo capitalist capitalista. country, of course not. ¿Es China un país capitalista? No, por supuesto que no. El Estado juega un rol muy importante, pero es un sistema combinado como todos los países, como Estados Unidos, como Chile, como Estados Unidos. No hay ningún país que sea puramente socialista. Pasa que mucha gente no entiende cuál fue la causa del desarrollo de China. No estoy aquí para hablar del sistema político porque es una dictadura, no hay derechos de libertad de expresión, pero lo que quiero es explicar el punto de su desarrollo económico y se basa en la propiedad privada. China no se volvió rica gracias al Estado, sino a pesar del Estado. Tengo un amigo que se llama Chuan Zhang, que es un economista liberal. Lo conocí en Berlín y repite varias veces y sin parar. Nuestro sistema, nuestro éxito no es por el Estado, sino es a pesar del Estado. Cuando vemos los números, nos damos cuenta de que el sector privado contribuye al 60% de la innovación, el 70% de la innovación, al 90% de nuevos trabajos, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que este modelo ha ido cambiando y permitiendo mayor participación del Estado, y así China cayó en el índice de libertad económica a 10 puntos. A la gente se le olvida que se vuelven ricos, que mejoran, que progresan gracias a la libertad o al comercio libre. Es algo que está pasando más o menos en Chile en este momento. Como dije antes, no hay un sistema puramente socialista o capitalista, pero es una manera de organizar la economía. En el socialismo, la tierra y las propiedades son del gobierno, que además decide los precios en los que se va a vender las cosas o puede regular todo. El capitalismo nada más o se reduce a el derecho de los innovadores o de los emprendedores a decidir en qué invertir, y los consumidores son quienes van a decidir al final de cuentas, basado en la oferta y la demanda, cuál va a ser el precio de los productos. Eso es muy importante de entender. Es como si hubiera dos tubos de laboratorio, uno fuera libre mercado y el otro fuera el Estado. Es importante entender la relación que existe entre ellos, si es 90-10, 70-10 o cómo funciona. Lo importante no es únicamente la relación, sino cómo va cambiando.
Por ejemplo, 30% Estado, 70% Estado. Hoy, otro día va a ser 60-40. ¿Cómo ha sido esta relación? Esto es muy importante para entender el proceso o el progreso económico que va teniendo un Estado, además de poder entender cuáles son las relaciones de mercado en cualquier país. Por ejemplo, en China lo que hicieron fue poner mayor mercado, entonces el estándar de vida subió, la calidad de vida subió y se redujo la pobreza. Por el otro lado, si metemos más Estado, es en Venezuela. Incluso desde antes de 1970, Venezuela era de los países más ricos en el mundo, cosa que normalmente no se dice. Su Producto Interno Bruto, PBI, era poco o similar a Israel, a Grecia, y solo 13% menos que en Inglaterra. ¿Qué es lo que pasó? En el 70 empezaron a cambiar y a intervenir mayor el Estado, empezó a regular. Empezó a regular hasta que tenemos toda esta idea de que hay en Venezuela. En vez de ellos lo que hicieron fue el vaso que detonó la gota fue cuando votaron por Hugo Chávez, incluso antes de que él fuera electo. Él dijo cuáles eran sus planes. Dijo: soy el Tony Blair del Caribe. Tony Blair era bastante pro mercado, era socialdemócrata en Inglaterra. Dijo que nunca iba a nacionalizar nada. Cosa que no hizo, que es muy parecido a lo que está pasando ahorita en Chile con Boric, que prometen algo y no necesariamente lo hacen. Cuando Chávez llegó al poder, los intelectuales estuvieron bastante emocionados en todo el mundo y dijeron que era el socialismo del siglo XXI. Estaban extremadamente emocionados. Porque no tenían como que un mejor referente, porque normalmente la gente no diría o pondría a Norcorea como referente del socialismo. Entonces Chávez tuvo tanto éxito con Venezuela que incluso profesores en Princeton incluso lo que dijo fue: me encanta que Hugo Chávez se haya vuelto la prioridad de su estado, y creo que toda América debiera hacerlo. Sí, pero no en el sentido que se refiere. Si tomas los números o si vemos los datos, y ahora como resultado de las políticas de Chávez, 60% de la población de Venezuela estaba en pobreza en ese entonces, mientras que en Chile, por ejemplo, era el 6%. Entonces no necesariamente es como nos dicen los intelectuales. Por ejemplo, en los medios, esta famosa periodista dijo que Hugo Chávez le importa muchísimo la pobreza. Él es un socialista. Él está haciendo más por América Latina que lo que se ha hecho en muchos años. Su punto es eliminar la pobreza y no está loco, es bastante inteligente. Incluso en Alemania ha pasado que el líder de la izquierda alemana dijo: debiéramos seguir las recetas de Hugo Chávez,
porque se preocupa por los pobres. Gracias a Dios no pasó, porque si no, pues estarían en la miseria. Bueno, al tener un gran Estado, al nacionalizar todo, esto es lo que pasa. Muchísima escasez. Más del 10% de la población de Venezuela ha migrado y acá en Chile incluso tienen a muchos migrantes. Entonces, las estadísticas o los patrones de migración se dan cuenta o permite ver cuál es el sistema más próspero. Normalmente la gente no emigra de Norcorea a Surcorea, de Alemania Oriental hacia la Alemania Occidental, y la gente va de Cuba a Miami, pero no va de Miami a Cuba. Puede ir de vacaciones, pero no es que se vayan a mudar para allá. Entonces, siempre pasa lo mismo. Por ejemplo, en el meme dice, aquí estoy tratando de brincar este alambre de púas para escapar de las desventajas y las injusticias del sistema capitalista, dijo nadie nunca. Entonces, ¿por qué tiene éxito? ¿Cuál es el truco del socialismo? El socialismo es una teoría que está en los libros, es algo irreal. En cambio, lo que yo hago en mis libros es medir o comparar cosas que son medibles, como China antes y después de Mao, Norcorea con Surcorea, Venezuela con Chile. En cambio, el truco socialista es que permite crear una utopía, y eso no es justo, es bastante tendencioso. Por ejemplo, ¿estás casado? Imagínate que llegas a tu casa hoy y tu esposa te dice, tenemos que hablar. Y creo que tenemos que divorciarnos. Normalmente te sorprendería, pero pasa que tu esposa empezó a leer historias románticas donde las personas viven una vida perfecta y se besan todos los días después del desayuno. Entonces, la respuesta de cualquier persona sensata sería: compara nuestro matrimonio con el de nuestros amigos y de nuestros conocidos. Es totalmente desquiciado que lo compares con un matrimonio de una novela que no existe. Aquí hay otro ejemplo. Imagínense que es una esposa que va a hacer un pastel. Invita a toda su familia, a todos sus amigos. Entonces, no salió bien la receta y se enferman. Entonces, entiende la esposa que algo hizo mal y que algo tiene que cambiar. Entonces, el siguiente sábado vuelve a cambiar la receta, hace un pequeño cambio en los ingredientes, alguna que otra modificación, y las visitas se vuelven a enfermar. Tercera vez, le vuelve a hacer otra modificación, pero sigue manteniendo la receta. ¿Qué vuelve a pasar? Otra vez. Se enferman. Y así 24 veces, una y otra y otra y otra vez. Esto parece de locos. Pueden pensar, no, esto es imposible, nadie podría hacer esto jamás en la vida. No hay ninguna esposa o ninguna persona cuerda que hiciera esto. Pero es lo que ha pasado en el socialismo. Ha habido 24 o más experimentos socialistas, y todos tienen en común que siempre fracasan, sin ninguna excepción. Después de que fallan, siempre tienen una historia y dicen, esto no es socialismo de verdad, pero ya encontramos cómo hacerlo. La siguiente vez lo hacemos mejor. El último que nos dijo fue Venezuela. Y siempre dicen, sí, no sirvió porque esto no es socialismo de verdad. Pero yo tengo la idea de cómo va a ser bien. Esta vez, así hasta que alguien caiga. Entonces,
creo que lo que debemos hacer es más escuchar a Einstein que a Boric, porque la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar diferentes resultados. Esa es su definición de locura. Y bueno, eso es un poco de lo que hablo acerca del libro que les estoy presentando. El capitalismo no es el problema, sino la solución, que se ha publicado en muchísimos países y ahora lo tienen en Chile en español. Ahora les voy a hablar un poco de mi siguiente libro. Siempre cada año me pongo una meta que es bastante grande, bastante ambiciosa. Este libro quiero que sea, que se traduzca a 20 idiomas, se traducirá a 21. El único idioma en el que creo que no tengo libros o no he podido encontrar es en francés, porque odian el capitalismo. Pero este libro nuevo se va a publicar en español, así es que les prometo que voy a volver hacia los países donde se imprima este libro y les prometo que voy a volver. Entonces les voy a contar acerca de los resultados de esta encuesta. Esta encuesta se hizo en el Ipsos y es un poco diferente sobre el capitalismo. Normalmente en el capitalismo o las encuestas te preguntan, ¿te gusta el capitalismo o no te gusta? No es una o dos preguntas. Eso no está tan padre porque hay dos. Normalmente la palabra capitalismo tiene una connotación negativa. Entonces, lo que quiso ver ahí fue cuál es la palabra y cuál es el significado que se tiene. Entonces, lo primero que hicieron fue hacer 6 oraciones donde sacaron la palabra de capitalismo, pero la describieron. Por ejemplo, el Estado tiene que poner precios mínimos o máximos acerca de la renta y la comida, si no se vuelve algo socialmente injusto. Entonces, quien afirma eso se vuelve anti-free market, libre mercado. Por otro lado, en un sistema económico, la propiedad debe ser libre y bueno, ese sería pro mercado. Entonces, a partir de estas 6 oraciones donde no viene la palabra capitalismo, lo que hicieron en varios países fue ver quién es el más capitalista o a quién prefiere el mercado libre. El primero fue Polonia, Estados Unidos, República Checa, incluso Argentina, Y bueno, ¿dónde está Chile? Chile es de los países más anticapitalistas en la manera de pensar de las personas. Es importante que sepan que esta encuesta se hizo 2 meses antes del resultado de las elecciones. Entonces era como algo predecible y el resultado no me sorprendió para nada. Chile es bastante parecido a Grecia, a Francia o a España, que son bastante anticapitalistas contra los estados que tienen mayor preferencia al capitalismo. Y bueno, en medio están los países neutros como Argentina, que incluso prefiere más el libre mercado. La segunda parte de la encuesta fue utilizar por asociar con el capitalismo algunas opciones. Por ejemplo, si escuchas capitalismo, ¿en qué piensas? Prosperidad, innovación, envidia. Y repetimos entonces esa encuesta, o se hizo esa encuesta.
para ver cuál era el impacto positivo o negativo acerca de la encuesta. Y por último, hicimos una encuesta con 18 oraciones que dicen el capitalismo significa prosperidad, cambio climático, es el responsable del hambre. Y bueno, se hicieron 18 oraciones. Que, por cierto, mi siguiente libro que va a ser publicado, de donde saqué estas encuestas, es En defensa del capitalismo. Parece que va a ser el título en español. Entonces, en cada capítulo de este libro, lo que hago es hablar acerca de estas falacias. Por ejemplo, el capitalismo es el culpable de la desigualdad. Es el culpable del cambio climático. El capitalismo es culpable de monopolios. El capitalismo es culpable y todo lo que le quieran poner. Y bueno, lo que me dedico a hacer es, he escrito más de 350 libros y artículos y no le quiero convencer a las personas que son anticapitalistas que es el mejor sistema, porque simplemente no leerían cualquier libro o artículo acerca de eso. Entonces, bueno, simplemente este tipo de personas ni siquiera leerían este libro, pero sí el libro número 100 acerca de por qué el capitalismo es malo. Pero si les das algo a favor del capitalismo, van a decir, no, ni siquiera lo toco. Entonces, yo me dedico a hacer libros para las personas que les gustan el capitalismo, para dar argumentos, para crear argumentos hacia las personas que sí les gusta el capitalismo y sepan cómo defenderlo. Entonces, en esta encuesta o en esta gráfica se puede ver cómo cambia la situación cuando metes la palabra capitalista, que es bastante parecido a la primera encuesta. Y bueno, Polonia sigue en primer lugar. Chile, de cualquier manera, sigue siendo de los países más anticapitalistas, ya sea que se use la palabra o no. En esta gráfica, lo que hicimos esta gráfica muestra cómo el capitalismo, el utilizar la palabra capitalismo afecta y altera los resultados. Por ejemplo, en Chile no pasó mucho, pero parece que la mentalidad capitalista en Chile no está bastante arraigada. Entonces, bueno, siento y lamento mucho darles malas noticias, pero parece que es parte de la mentalidad de Chile. Bueno, en esta gráfica, y debido al coronavirus, se empezaron a hablar de muchísimas teorías de conspiraciones que generalmente viene de gente de la extrema derecha que piensa que nos van a dominar y cosas bastante extrañas. Mi hipótesis es que las políticas o las teorías de conspiración van muy de la mano con la mentalidad anticapitalista. Entonces, para hacer la ecuación, hicimos dos preguntas. La primera dice, ¿crees que los políticos son títeres acerca de un gran poder atrás? Y la segunda dice, ¿crees que puedas entender de política si te das cuenta que todo sigue un plan secreto del que nadie sabe o solamente son las personas? Entonces, si creen eso, normalmente creen en teorías de la conspiración. Entonces,
Ahí lo que se hizo fue relacionar estas oraciones. En esta gráfica no es importante en esta gráfica no es importante ver qué era. Y bueno, quería señalar, pero no pasó. Tal vez sí haya como una teoría anticapitalista. Ok, ya volvimos. Entonces, en esta gráfica lo que hay que ver es la parte oscura contra la parte blanca o la parte más clara. Y ahí se tiene que revisar. Ahí son, seguro, ¿qué pasa? Son teorías de conspiración. Entonces, no pueden ver nada. Bueno, de cualquier manera, casi termino la presentación. Entonces, no importa mucho si no logran arreglarlo. Lo tengo bastante en la memoria. Entonces, les estaba diciendo, en estas gráficas no importan los países, sino la relación que hay entre las barras claras y la barra oscura. Entonces, entre más creen en las teorías de conspiración, más anticapitalistas tienden a ser. Y bueno, esto pasa en 9 de 10 países y en todos se nota, aunque ya no se vea, se nota cuál es la tendencia hacia creer en las políticas de conspiración. Básicamente el único ejemplo o la única excepción es en Estados Unidos, pero bueno, es porque es un caso especial. Piensan que el capitalismo es una buena idea, como los seguidores de Trump, pero al mismo tiempo piensan que igual hay una teoría de la conspiración, pero básicamente es la única excepción. Y bueno, por último, esta gráfica es acerca de otro libro que escribí, que se puede encontrar incluso en español, y yo la bauticé como el coeficiente de envidia dentro de la sociedad. El libro se llama Cómo perciben a los ricos ante la opinión pública, que también está traducido al español y se puede comprar por Unión Editorial. Y bueno, ahí pueden ver el libro del que les estoy hablando, Los ricos ante la opinión pública, y el tema de ese libro es la actitud, los estereotipos, los prejuicios que hay ante los ricos, porque hay muchísimos estudios acerca de los prejuicios hacia las mujeres, hacia los judíos, a los negros, a los pobres, a cualquier persona, pero no hay nada que hable acerca de los prejuicios hacia los ricos. Y básicamente nadie admite que hay envidia, que causa bastante envidia, y la envidia al final de cuentas es la base del socialismo, la envidia hacia los ricos. Entonces, bueno, lo que hice fue medir el coeficiente de envidia en cada país. Y bueno, por ejemplo, los franceses son los más envidiosos. Hice esta encuesta en 11 países. Después siguen los alemanes, después los chinos. Y por el otro lado pueden ver países generalmente asiáticos como Japón o Corea del Sur, que las personas no son tan envidiosas, sino que admiran a los ricos. Esa es una gran diferencia. Por ejemplo, cuando he estado en China, en Vietnam, en Corea del Sur, la gente viene
y admira a los ricos, no los envidia. Entonces, eso está bien, porque cuando tienes a alguien rico, le dices, bueno, ¿cómo me puedo volver como él? Como él, ¿cómo puedo ser como él? O puedes decir, ¿cómo puedo hacer para molestarlo? Aumentar impuestos, dañarlo. Por ejemplo, supe de la ley de Boric, que quiere volver a subir los impuestos, a hacer recaudar cerca de 10 millones de dólares. Entonces, va a empezar a poner impuestos bastante altos y para quienes ganen 10 millones no le van a bastar. Entonces, bueno, vamos por los de 5 millones. Entonces, tal vez sea una muy buena idea subirles la tasa del impuesto y entonces va a ir subiendo los impuestos y bajando la tasa. Entonces ya no van a ser 3 millones, sino quien tenga medio millón y el porcentaje de impuestos va a ser mayor. Pero mucha gente piensa, no me importa. Si ellos tienen 10 millones o 5 o 3 o medio, no importa. Si les quitan a ellos, está bien, siempre y cuando a mí no me moleste. Así les quitan a ellos y me lo dan a mí. Es una actitud bastante cómoda y es algo que la gente tiende a pensar bastante. Mientras por el otro lado, no se dan cuenta que esta tasa puede ir bajando y eventualmente les puede tocar. Puede empezar con 10 billones y irse a 0.03 de impuestos, pero siempre va a bajar o la tendencia es que baje. Bueno, estos fueron los temas hoy. Y francamente en Alemania, de donde vengo, son como las 3 de la mañana y apenas llegué ayer. Entonces, no estoy acostumbrado a dar presentaciones y conferencias a las 3 de la mañana. Así es que espero haber sido claro. Pero antes que todo, quiero agradecerles que hayan venido a escucharme. Muchísimas gracias. Gracias, Rainer, por tu presentación. Fue bastante interesante e ilustrativa. En tu libro, al final, en uno de los capítulos finales, no quiero hacer spoilers, pero haces referencia a los intelectuales y por qué tienen problemas defendiendo el capitalismo. Además de los intelectuales, ¿cuál es el rol que tienen los intelectuales en la política? En Chile tenemos algunos. Desde tu punto de vista, con todos tus viajes, ¿cuál es el rol que tienen en defender el capitalismo? Gracias, es una muy buena pregunta, pero creo que los intelectuales pueden leer el libro, pero yo creo que de este libro es el capítulo más interesante. Entonces, ahí lo que hago es hablar de Hayek y acerca de alguien que lo conoció en persona y pongo sus pláticas acerca de este tema. Pero tu pregunta era referente a los políticos. Entonces, creo que los políticos y los emprendedores no son el problema. El problema es que los emprendedores muchas veces son anticapitalistas y son personas que no debieran estar a favor del capitalismo, pero no están a favor, no lo defienden.
y dicen cosas como, sí, ya sé que el capitalismo no es lo mejor, ya sé que tiene muchas cosas malas, pero bueno, igual ahí tiene algo que se le rescata y tiene buenas ideas por ahí. Entonces, bueno, hay que hacer algo. Entonces, no, así no se tienen que hacer, tienen que ser más decididos. Por ejemplo, como yo, me encanta el capitalismo y tú estás mal con el socialismo, siempre falla. Incluso los políticos siempre o los emprendedores parece que no hacen suficiente. Y esto es muy importante porque la democracia se trata de defender ideales. Entonces, el capitalismo necesita gente que lo defienda. Y entonces, como no lo defienden, entonces, bueno, yo lo hago a partir de mi rol, de mis libros. Gracias. ¿Por qué empezaste a defender el capitalismo? ¿Fue desde el día uno o en algún momento cambiaste? ¿Es capitalista desde el día uno? No, el primer día lloraba y era un bebé. En algún momento era socialista o comunista. Siempre he estado interesado en la política. Incluso desde los 8 años hice una carta a Billy Chance en Alemania y yo tenía apenas solo 8 años. Entonces estaba en la sociedad maoísta. Cuando iba en la prepa, en el bachillerato, escuchábamos y leíamos acerca de Mao, incluso los libros o los periódicos que salían de manera semanal. He leído a todos, Marx, Stalin, Mao. Creo que eso pasó unos 10 años en mi vida. No es como que hoy digas, sí, hoy me encanta Marx y mañana te despiertas y digas, no, ya no me gusta, llamo el capitalismo. Es muy importante saber que conforme vas creciendo, vas cambiando tus opiniones y entonces eso está bien. No puedes decir necesariamente cuándo empezó el cambio, pero seguramente fue por ahí de la universidad cuando hice mi primer tesis de doctorado acerca de Hitler y vi que el marxismo, las teorías marxistas acerca de Hitler estaban completamente equivocadas. Descubrí que Hitler es más capitalista que socialista, de lo que la historia quiere admitir, que por cierto es otro libro que van a publicar en español, está publicado en inglés y se puede comprar por Amazon la versión en inglés. De cualquier manera, con suerte, en este año se hará la traducción en español. Y espero que me vuelvan a invitar para hablar acerca de este tema. Pero el punto es, para hacer la historia corta, fue todo un proceso. Primero era un bebé, luego era maoísta cuando tenía por ahí de 30 años y luego cambió todo. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Gracias, doctor Sitter, por la presentación de su libro. Como alumno de historia, quiero preguntarle qué piensa acerca de las ideas intervencionistas o estatistas que cambiaron o que salvaron a Estados Unidos en la Gran Depresión. Mi segunda. ¿Me repites la primera pregunta, por favor? ¿Cuál es el cambio que la revolución industrial trajo? Por ejemplo, McCloskey dice que hay un cambio de valores en la invención. Para ti, ¿cuál es el principal cambio que nos trajo la revolución industrial?
yo creo que no es necesariamente derivado de la revolución industrial, sino del capitalismo. Claro que todo está relacionado entre sí, pero creo que este nuevo sistema del capitalismo ha permitido cosas como la revolución industrial o como la industrialización, pero no únicamente es acerca de la innovación, sino que también es acerca del emprendimiento, de cómo utilizar esa innovación. Eso es mucho más importante para mí y el capitalismo es un sistema de emprendedores. Gracias, doctor Reiner. Soy Nicolás. Em, Trabajo en relaciones en comercio internacional y apenas soy un principiante en el capitalismo. Es algo de lo que siempre he pensado. Eh, simple, cuando eres joven y no crees en el socialismo, es como si no tuvieras corazón. Pero cuando creces, tienes que hacerlo al revés, como dijo Winston Churchill. ¿Por qué crees que siempre las personas, en especialmente jóvenes, son seducidas o caen ante estas ideas socialistas, principalmente aquí en Chile? Bueno, a mí me pasa y he escuchado bastante seguido que si no eres de joven socialista y si eres grande no tienes y sigues siendo socialista, no tienes dinero, pero creo que eso no tiene mucha relación porque es un dicho, pero creo que principalmente el problema con, o por lo que se identifica la gente con el socialismo es porque cuando eres joven normalmente tiendes a ser o a formar tus valores. No quieres defender o no quieres ser igual a todo lo demás. Quieres cambiar, quieres tomar las cosas y cambiarlas. Y eso está bien. Entonces debemos hacerlo, pero retomando al capitalismo. Por ejemplo, si los jóvenes no se ven o si son bastante conservadores, no quiere decir que cambie nada. Las personas lo ven de esta manera. Ellos quieren apoyo, quieren cambiar las cosas y está bien, pero la cosa es orientarlos hacia qué dirección cambiarlo. Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿por qué utilizas la palabra capitalismo si a tanta gente no le gusta? Y dice, porque justo quiero atraer a las personas jóvenes y a los jóvenes les gusta ser provocados. Entonces, si ven que dicen, capitalismo está mal, entonces ahí voy. Y entonces, hace, yo mismo he sido un emprendedor, tuve mi primera compañía y siempre me gustaba como andar bien vestido de traje y corbata, pero ahora soy como más relajado, traigo jeans, playera y es un poco más simple porque cuando estás con corbata y saco, quieres defender las cosas como de manera formal, quieres defender lo establecido, pero no es lo que les agrada a los jóvenes. Ellos quieren ser rebeldes, quieren algo nuevo. Entonces creo que para nosotros es bastante importante si queremos atraer a la gente, poder hacer algo para llenar, para llamarles la atención y poder satisfacer sus necesidades. Gracias, Reiner. Otra pregunta. Hola, Reiner. Encontré bastante genial. Nunca había pensado en que el capitalismo está relacionado con
con esto, pero no supe cómo. ¿Nos quiere decir cómo se le ocurrió? Relacionarlo acerca con las teorías. Bueno, siempre pasa que los capitalistas otras personas piensan que hay como un lobby y que controlan todo. Entonces, eso me llamó la atención. Sonó como una teoría de conspiración, ¿no? Como todo lo pueden controlar los súper ricos. Entonces pensé, lo voy a probar. Entonces fue de donde vino básicamente esta idea. Y por eso empecé a hacer datos y encuestas. Entonces estoy bastante feliz de que lo pude lograr. Y estoy bastante feliz de que pude hacer un capítulo de libro de esto. Si quieren hacer algo, si quieren hacer una o dos preguntas más, no estoy tan cansado, entonces siéntanse libre de hacerlo, por favor. Hola. En varias prácticas, nos han enseñado que el capitalismo es una mala palabra, una palabra sucia. Entonces tiene como cierta mala imagen. Y entonces eso permite que la gente tome ventaja y caigan en el sistema socialista. Entonces normalmente se ve que el capitalismo tiene como puras connotaciones negativas. ¿Cómo le podemos hacer para arreglar, para poner bonita esta palabra y que pueda atraer a más personas y podamos satisfacer las necesidades que tenemos? Después de las crisis, por ejemplo, del 94, ¿cuál el capitalismo tiene la solución? Claramente no el socialismo, pero ¿cómo le hacemos para limpiar la palabra, para reivindicarla? Entonces, bueno, el capitalismo se relaciona con un montón de cosas malas, como el cambio climático, el hambre, la pobreza, pero no creo que esa sea la razón, porque siempre ha existido eso. Es nada más otro truco del socialismo para decir que algo está mal. Pero pasa que los socialistas es en general gente mala, que les gusta dañar a otras personas, que les gusta hacer fraudes. Y bueno, eso sale en todos lados. Entonces, tomarlos como para decir que el capitalismo está mal sería lo mismo que decir que tirar basura en la calle. Entonces, cuando la juntas, ok. Entonces, bueno, la gente se fija en cosas que llaman la atención, como por ejemplo negativas. Normalmente dicen en las noticias cuando se cae un avión, pero no de todos los que aterrizan de manera segura todos los días, porque bueno, sería un poco aburrido. Entonces es un poco de propaganda, porque así las personas que son malas, si tenemos una empresa en el capitalismo que hace cosas malas, los consumidores básicamente pueden lograr que cambie o desaparecer esta empresa y decidir. No me gusta este carro, me compro otro, no me gusta este banco, me compro otro, pero el problema es que con el socialismo no tienes manera de escoger. Además de que no tienes manera de seleccionar, tampoco tienes manera de quejarte o manera de expresarte. Entonces, bueno, pasa que es como propaganda que las personas usen eso. Entonces, muchas veces dicen que debemos utilizar una nueva palabra
crear una nueva palabra, pero crear una palabra es bastante complicado. Entonces, lo que quiero probar con mis encuestas es que únicamente la palabra no es lo que está mal, sino la connotación que tiene, lo que piensa la gente, porque la gente piensa que debe haber precios fijos y estar a favor de eso. Así es que no solamente es el capitalismo, la palabra, sino que muchas veces el problema más importante es que la gente está interesada con estas ideas socialistas. Pues si fuera solo la palabra, cualquier agencia podría cambiar la palabra y crear una. Pero el capitalismo es un sistema que propone igualdad, pero no igualdad de resultados, sino la igualdad ante la ley. Y bueno, eso permite que nos demos cuenta de que algunas personas son bastante flojos, otros tienen muy buenas ideas. Entonces, bueno, el resultado siempre va a haber alguien frustrado. Pero es una manera bastante más sensata es fijarme en mis errores y ver cómo voy a reaccionar ante ellos que a alguien más. Por ejemplo, como dije antes, porque los ricos tienen dinero, bueno, tienes dos opciones. Una es qué puedo aprender de esa persona, qué puedo aprender de Jeff Bezos o Elon Musk o Bill Gates, qué puedo aprender de ellos, qué me pueden dejar. Igual y no ser necesariamente billonarios, pero qué puedo aprender de ellos. Por el otro lado están, ¿cómo puedo hacer su vida más miserable? ¿Cómo les puedo poner impuestos? Y bueno, la pregunta es, ¿qué es mejor para ti? ¿Qué piensas? ¿Cómo puedo superarme? ¿Qué puedo aprender? O si todos los días piensas, ¿cómo puedo hacer la vida complicada a estas personas? Creo que lo mejor es hacer la vida de manera más fácil. Así es que bueno, nada, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Rainer. Te vemos en los siguientes días, en algunas otras actividades. Y bueno, si quieren, vengan a hablar con Rainer y no olviden comprar el libro que se los firme Rainer. Y muchas gracias. Muchas gracias. Ah, se me olvidaba, les quiero contar una historia. Saben, viajo un montón. La semana pasada estuve en Rusia, conocí a gente de Ucrania. Pude ir a Albania por primera vez en mi vida porque cuando era joven estaba bastante interesado en Albania. Tirana es una ciudad como bastante fea, pero hay una zona que se llama The Block y ahí vivía el líder, el tirano de Albania y toda la gente del Partido Comunista. Y ellos tenían restaurantes, tenían tiendas donde podían comprar cosas de Occidente, pero básicamente estaba separada y alejada de las otras zonas. Nadie podía acercarte y ni siquiera ver, mientras el resto de Albania estaba bastante pobre. De hecho, era el país más pobre de Europa. Aunque no lo crean, muchas veces 10 personas vivían en un departamento de 15 metros. Incluso en 1990 no tenían semáforos porque no había gente que tuviera coches. Había 1,200 coches y bueno, básicamente eran del gobierno. Hoy claro que es diferente. Entonces, eso para mí dice bastante del socialismo. En esta zona especial fui a la casa del tirano que vivía o que regía Albania.
murió en el 84, pero la última vez que salió de Albania fue en 1960 para visitar a Stalin. Entonces nunca estuvo fuera de Albania y menos fuera de esta zona especial. Y lo que hacía era vivir en esta zona, no hablaba con las personas, no le hacía caso a sus gobernados. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, escribió 63 libros, que espero yo poder escribir algo así en algún momento, pero en estos 63 libros nos habla acerca de las ventajas o de lo genial que tiene el socialismo. Entonces, me causa bastante gracia que él viva en una zona, mientras que su pueblo está en una zona privilegiada, mientras su pueblo se está muriendo de hambre. Y él escribiendo libros acerca del socialismo. Entonces, bueno, ahora en Albania ya puedes ver como ya más bancos, más carros, más restaurantes. Pero creo que era importante contarles esta anécdota, era la última parte. Ahora sí, si quieren ya les puedo firmar los libros y bueno, ya me puedo poner mi cubreboca. Muchas gracias por todo. Time? Yes, of course. But let's go upstairs to have a